tardes. Bienvenidos a nuestro conversatorio del grupo Shaike. En este caso vamos a hablar del tema redes, videojuegos y toxicomanías. Entonces, voy a presentar a las personas que me están acompañando el día de hoy. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Betty, ¿qué Hola. tal? Buenas tardes. Giovanni, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema, todos miembros del grupo Shaike, psicoterapeutas muy interesados en el tema de la adolescencia que hemos venido trabajando y sobre todo en estos momentos que estamos muy cerca ya de tener nuestras novenas jornadas de la infancia y la adolescencia para que también estén como muy pendientes de eso. Tenemos el 25 de noviembre, Entramados de la sexualidad adolescente, va a ser nuestro tema, y bueno, ahí en las redes sociales pueden seguirnos y pueden inscribirse, y bueno, para que reflexionemos entre todos. Entonces voy a dar como esta pequeña introducción a nuestro conversatorio del día de hoy, y bueno, ya de ahí iremos participando. En este caso, el tema que nos toca reflexionar es un tema pues muy importante por su actualidad y por las necesidades que presentan, ya que se manifiestan muchos retos ante la crianza y el trato con los adolescentes. Las brechas generacionales se van rompiendo con el avance exponencial de la tecnología, el cual antes no se vivía. Entonces ahora tenemos nuevas formas de subjetivación, como son esto de las redes sociales, en donde se comparte información personal, como son fotos, gustos, los retos, actividades, y bueno, todo esto dentro del proceso adolescente se convierte pues en una necesidad a integrar. También podemos pensar sobre los videojuegos, ¿no? Como esta forma de expresión, de creación, de espacios en la virtualidad que pueden generar todo un mundo o destruirlo según sea la forma como se vaya metabolizando esta experiencia. Y por supuesto, las toxicomanías, que es un tema pues un poco complicado de limitar, pero importante ya que forma parte, ¿no?, de todos estos procesos de vinculación entre los adolescentes y las salidas ante esta voracidad, ante la inmediatez, ante el placer, las inhibiciones del super yo infantil, ¿no?, que juegan justo un papel muy importante y que, bueno, creo pueden determinar mucho este armado, ¿no?, de la subjetividad adolescente y cómo la sustancia se puede quedar ahí, ¿no?, o como una forma de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, abordemos algunas ideas, ¿no?, que nos pueden servir justo para comprender estas situaciones que considero están entrelazadas entre sí, que podemos ahí ir revisando toda esta relevancia que tiene y, bueno, a ver qué experiencias o qué comentarios tienen mis compañeros. Así que les cedo la palabra. Adelante. Me gustaría comenzar, no sé, de las personas que nos están siguiendo en este momento. En conversatorios anteriores habíamos tocado ya pues este tema que preocupa mucho a los papás, sobre todo las redes sociales, ¿no? Me gustaría empezar con esto porque es una preocupación constante que tanto en la consulta de los papás de nuestros pacientes como en conversaciones con otros grupos con los que convivimos, maestros, todo, muestran siempre una importante preocupación en qué vamos a hacer, qué pasa, qué es esto de las redes sociales, sobre todo porque las expresiones son los niños se conectan a su dispositivo, en este caso el celular, y se desconectan de la convivencia, la comunicación y la interacción familiar. Entonces, pues inevitablemente la tecnología actualmente, pues es
como un espectro, ¿no? Que resulta una herramienta no tan solo, que se ha vuelto imprescindible y no tan solo para los chicos, sino también para nosotros. Sabemos que a través de estos medios hemos podido realizar nuestros trabajos, por ejemplo, en tiempos de pandemia. Entonces, las redes y esta digitalización de la comunicación se volvió un espacio, ¿sí? Entonces, esto es, sobre todo pensando en los adolescentes, este uso de sus dispositivos, cualquier que sea, cualquier dispositivo, es para los adolescentes como parte importante de su cultura hoy, ¿no? O sea, ellos entran en colapsos y pierden el celular, porque ahí tienen un mundo, ¿no? Un mundo a través del cual ellos se comunican, ¿no? Entonces, la pregunta y la preocupación gira alrededor, una inquietud constante acerca del uso y del uso excesivo que los adolescentes hacen de sus redes sociales, de los juegos de video, y de hecho tan es así que existe un término que en nuestro conversatorio lo hemos hablado, que es el concepto del público, ¿no? Y que este concepto lo que describe es que como si se le diera poca importancia a la conexión, a la interacción con las personas por estar conectados a este aparato. Entonces, hasta en un momento dado se ha convertido en un tema debemos considerarlo como un problema de salud. Entonces, creo que aquí vamos a poder hablar de esto, pero quise hacer esta introducción porque ahora sabemos que este es una herramienta, es un recurso y que algunos autores dicen que no tenemos que dramatizarlo, ¿no? Sino que tenemos que entender que también este uso de este espacio juega un papel hoy día en la construcción psíquica de los adolescentes en la actualidad. Hay un autor que lo considera como un aislamiento, que inclusive decía como como un atrincheramiento, ¿no? Que le va a ayudar a fortalecer su identidad. Y ya iremos hablando de por qué de esta manera que es un aislamiento relativo, y ahí es donde nosotros podemos diferenciar cuando esto se pueda volver una situación verdaderamente de preocupación, si es que el chico solamente está aislado en eso y no tiene otros aspectos en donde él pueda interactuar, sino solo como que se mete en una cuevita, ¿no? Entonces, es un poco para ir pensando esto de las redes sociales y los videojuegos y todo lo que implica esto electrónico. No sé los demás qué. En este punto que vas tocando, Betty, respecto a la cuestión de el uso de los dispositivos, creo que es un tema bien importante a considerar porque sí causa demasiada preocupación en padres de familia actualmente, especialmente con este elemento de cómo usan los dispositivos con sus hijos y sobre todo los tiempos en los que ellos utilizan los dispositivos pues para diferentes actividades que pueden ir desde las tareas escolares hasta la parte lúdica a través de los videojuegos. No únicamente hay problema cuando los chicos pierden el dispositivo, sino también cuando los padres ejercen, por ejemplo, una función de autoridad que tiene que ver con limitar o prohibir el uso del dispositivo, que esto también produce justo una serie de reacciones adversas que puede venir en la creación de alguna situación de respuesta de enojo, alguna cuestión de berrinche, algún acto de manipulación o alguna conducta que de alguna manera los padres llaman como particularmente la atención de esto de una manera negativa, como si de repente el chico fuera incapaz de desconectarse o despegarse justamente del dispositivo tecnológico. Creo que también es importante que reiteremos una idea que había comentado en alguno de los conversatorios anteriores, que es la noción, por ejemplo, de que pues es un hecho de que actualmente la tecnología, los dispositivos, el Internet mismo es parte de nuestra vida cotidiana. De alguna forma, incluso nosotros adultos no podemos realizar varias actividades sin presencia de estos dispositivos ni el Internet.
nuestra vida de alguna manera está ya interconectada justamente a esta tecnología. Parte de nuestras relaciones circula a través de la virtualidad. Incluso en la pandemia, creo que la mayoría descubrimos la posibilidad de hacer interacciones a distancia justamente a través de la virtualidad. Por ejemplo, tomar cursos con personas de diferentes países o impartidos por especialistas que viven en otros países, que estos podrían ser en versión sincrónica o asincrónica, y encontramos otras posibilidades de interacción, de relación, y que esto de alguna manera nos lleva también a redescubrir otros espacios en los cuales podemos interactuar. Un poquito al respecto, las películas de ciencia ficción, por ejemplo, un tanto la película de Steven Spielberg, Ready Player One, plantea justo esta noción de qué tanto podemos vivir en la realidad o es preferente vivir en un mundo virtual, en donde hay situaciones que de alguna manera vuelven más agradable una situación u otra, dependiendo de las condiciones de placer, relación, vínculo y afectividad que se tiene en cada lugar. Parte de las interacciones contemporáneas, por ejemplo, implica que los grupos adolescentes que antes se reunían por cuestiones diferentes de época a jugar en la calle, por ejemplo, en los parques o en las casas de los mismos adolescentes como reuniones que organizaban para hacer trabajos en equipo o para ver películas o para hacer cualquier actividad social que ellos pudieran desarrollar. Actualmente, estas actividades, en su gran mayoría, se trasladan justamente a los escenarios de la virtualidad. Y entonces, también se vuelve un medio en el cual el grupo adolescente convive, se reúne y comparten actividades. Yo quiero continuar con esto que está comentando Giovanni. A mí me parece que tendríamos que hacer como bueno, hay una serie de preguntas alrededor si los videojuegos, por ejemplo, yo voy a centrarme en el videojuego y después hablo de las redes y de los teléfonos, pero me parece que en el tema de los videojuegos mucha gente se ha alarmado mucho por el uso de videojuegos porque se pretende pensar que los videojuegos son los generadores de la violencia, ¿no? En los chicos y chicas, como si la violencia fuera un fenómeno externo que se incorpora solamente a partir del otro. Entonces, me parece que en primer lugar hay que rescatar las cosas o los aspectos positivos de los videojuegos, y bueno, tienen aspectos positivos. Entre ellos, el que son instrumentos, son juegos que habilitan la posibilidad de desarrollar lo psicomotor. Ustedes han dado cuenta que si alguien de nosotros toma un videojuego, bueno, nos vemos totalmente torpes, mientras que los niños tienen una habilidad en los dedos bárbara, ¿no? Hasta saltan con el videojuego y nosotros nos movemos todos cuando estamos con uno de ellos. También ayuda a tolerar la frustración. Es decir, los chicos tienen que estar pasando varias etapas para poder llegar al término del juego, y entonces esto habla de que pueden ir regulando la frustración. También es cierto que echan a volar la imaginación. Ellos se pueden colocar como uno de los protagonistas o su avatar, y entonces ponerles las características que ellos quieren, sobre todo los chicos adolescentes que están en el tema de la identidad. Entonces van a ser al chico más bonito o más diferente a él, como quisieran ser. También permite que su cerebro se active para la creación de estrategias para poder hacer el ataque con los otros, ¿no? Con los otros que se tienen que volver a agruparse. A veces hay videojuegos de grupos contra grupos de adolescentes. Y me parece que también llega a cuestionarles como los aspectos morales, ¿no? Es decir, ¿mato a este o no lo mato? ¿Mato a aquel o no mato a este? ¿No? Entonces, esto permite como darle como la duda el beneficio de la duda a los juegos, a los videojuegos, porque me parece que en ocasiones los satanizamos. Betty por ahí decía que nos alarmamos de más. Me parece que en algunos videojuegos sí, o en el uso de los videojuegos a veces nos alarmamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la violencia en el caso de estos juegos? Que sí hay juegos violentos, y me parece que hay que hacer una distinción,
porque los videojuegos también en cierto tipo de chicos pueden ser una manera de poder desplegar fantasías agresivas de una manera segura. Porque por más que mate algún miembro de los personajitos, esto va a ser de a mentis, ¿no? Y entonces va a desplegar una fantasía en el uso de su agresión en los videojuegos, que le va a permitir de alguna manera, como el juego en los niños, que si el niño está jugando en el consultorio, por ejemplo, y está jugando a que los papás se enojan y se pelean, ¿no? Está haciendo un como si. Entonces también el videojuego puede funcionar como esto, además de las ganancias que dice Giovanni de la socialización que puede generarse en los muchachos. Me parece que cuando nosotros vemos alguna dificultad en el uso de videojuegos con los muchachos, no podemos hacer como una explicación lineal, es decir, todos los chicos que usan videojuegos tienen que tener sus características. Me parece que es como bastante arriesgado, porque no hay causa-efecto en las dificultades que tienen los adolescentes. Y para terminar, me parece que cuando se observan conductas muy agresivas y violentas en los chicos y hay un uso excesivo de los videojuegos, quiere decir que hay una manera en que se coexisten estas dos características en los muchachos. Y entonces la agresión es propia del chico y busca un medio para poder, con el que hace como clic, ¿no? Clic, embona. Y los videojuegos embonan, por el uso frecuente de ellos, con la agresión o la violencia propia incontrolable del joven, ¿no? No es que los videojuegos hagan violentos a los chicos, sino que los chicos eligen con cierta carga intensa que no pueden neutralizar de la agresión, eligen el juego. Y eso puede pasar de ser algo que lo puede divertir y crear la imaginación y todas las características positivas que le vimos, a un uso inadecuado que lo lleve a alejarse de la comunidad adolescente, ¿no? No sé qué piensa. Complementando un poco esto que planteas, Lucero, justo lo que van planteando los autores, por ejemplo, desde la psiquiatría y un tanto la OMS en el CIE 11, respecto a estos temas que tienen que ver con adicción a los videojuegos, por ejemplo, justo lo que ellos plantean como uno de los criterios de diagnóstico o elementos que hacen grave justamente a un chico que juega demasiado a través de diferentes dispositivos o consolas, es justamente la privación del interés por actividades de la vida cotidiana y el interés por o la pérdida del interés por las relaciones interpersonales. Y entonces, cuando esto produce un aislamiento, es entonces cuando la conducta debería de llamarnos justamente la atención, independientemente si el adolescente está interactuando virtualmente con otros adolescentes. Pero el hecho de que pierda interés justamente en la vida real, cotidiana, eso debe ser significativo. Sí, me parece que se manifiesta, ¿no? Justo como bien mencionan, esta delgada línea, ¿no? Entre vivir todo un mundo virtual, imaginario, de fantasía, a vivir en un mundo de realidad, ¿no? Que muchas veces, pues, puede ser muy complicado. Ahorita justo que estaban mencionando eso, me hizo pensar mucho en un autor que se llama Housier, un autor francés, que tiene mucho trabajo con adolescentes y que incluso este trabajo lo lleva con los videojuegos, es decir, utiliza los videojuegos como en el setting terapéutico. Y me llamó mucho la atención que justo menciona, ¿no? Cómo los videojuegos pueden ser, es este funcionamiento alucinatorio, lo compara con el bebé, ¿no? El bebé que crea el pecho, ¿no? Hace esta referencia de toda esta vida fantasmática, ¿no? Que pareciera que se manifiesta ahí dentro de, ¿no? Del videojuego, y entonces empiezan a colocarse, ¿no? Todas estas cuestiones de omnipotencia, el valor narcisista, ¿no? Y entonces se generan mucho esta dinámica entre los afectos de satisfacción y frustración que son reales, ¿no? Un poco
justo lo que estaban comentando, ¿no? ¿Qué sucede con estos personajes, ¿no? Con mi personaje, con mi avatar, ¿no? ¿Qué características les doy? Y entonces dice, ¿no? Dice este autor que más que pensar en el juego como tal o lo que es en sí el videojuego, sino justo permitir que las fantasías inconscientes se vayan desplegando, porque pueden, ¿no? Pueden ser ahí con toda esta dinámica, ¿no? Que se genera dentro del videojuego. Entonces menciona, ¿no? Utilizando esto del bebé que crea el pecho, menciona que se tiene que dar una desilusión, ¿no? Justamente se tiene que desilusionar para poder tomar contacto con su yo, ¿no? Y entonces hacer esta pregunta, ¿no? De quién soy yo y todo este tipo de cosas, de poder poner atención en su propia experiencia. Entonces, me parece una cuestión, la verdad es que bastante interesante, ¿no? Para poder pensar y que justo, ¿no? Justo por el otro lado es, entonces, ¿en dónde cae esa línea, ¿no? Esa dificultad de que cuando, ¿no? Se manifiesta tanto, o sea, se la pasa tanto tiempo jugando que justo se pierde, ¿no? Esto de la realidad, ¿no? Que todo eso que se explayó y que se colocó dentro del videojuego, bueno, también se puede utilizar justo en la vida real, ¿no? Entonces hay que estar ahí como muy pendientes, ¿no? Como muy atentos de cómo se puede hacer este intercambio, ¿no? Pero bueno, adelante, ¿qué más piensa? Bueno, siguiendo esto que ustedes están diciendo y lo que mencionaba hace ratito de Hugo Lerner, que nos habla de un atrincheramiento identitario y que él especifica que es como un aislamiento relativo, transitorio, y que también a través de esta conexión es una forma que los chicos ahora tienen de crear canales, ¿no? Porque dice, a través de esto ellos se comunican, juegan, es un espacio diferente, es un espacio ahora virtual. Y él también nos dice que estas redes contribuyen, y Lucero lo decía hace un momentito, de la comunidad, justo a la creación de grupos, ¿no? O sea, él dice, esta es una manera ahora a través de la cual los chicos se forman grupos, ¿no? Y eso hace que fortalezcan sus redes, ¿no? De pertenencia y se puedan reflejar en los otros, a los que denomina la tribu, ¿no? Que es lo que les da la pertenencia y el sostén, ¿no? Porque dice él, a través de esto, las relaciones de los chicos se afianzan, se unen y es un nuevo espacio tecnológico, ¿no? También en lo que decía Lucero y Giovanni de cómo ellos a través de la creación de personajes juegan con identidades, ¿no? Entonces, también eso lo vemos en las redes, cómo se va a presentar un yo ante su propia comunidad adolescente que les da la oportunidad de presentar como unas pseudoidentidades, pero también en la imaginación. Un concepto que Virginia Ungar, psicoanalista argentina, dice que ella inclusive piensa que las redes las equipara al trabajo que se lleva a cabo en los ritos, ¿no? O sea, ella dice que antes, bueno, se llevaban a cabo estos ritos de transición que marcaban un paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? Entonces, ella considera que estos medios y estas actividades pueden ser equiparables a eso. ¿Por qué? Porque justamente marcan una transición de la infancia, que esa es la tarea que el adolescente, a la adolescencia. Y entonces piensa que estas redes dan esa oportunidad como de que les ayuden a pasar esta etapa y entonces le dan la oportunidad de que lleven acciones en la creación de sus perfiles, como lo que estaban diciendo antes, y a veces dice ella, a veces se cambian la edad, el género, hacen como una especie de juego en ello, ¿no? Y
y ella también dice que no caigamos en una cosa que llama tecnofobia. Bueno, ella lo menciona así, ¿no? Como lo que decíamos ahora, sí creo que los adultos que estamos en el entorno de los adolescentes, estamos como un poco más obligados, por decirlo así, comprometidos a entender este mundo, ¿no? E inclusive, por ejemplo, en el trabajo ahorita que lo mencionabas, Javier, se debatía mucho si se podía hacer uso de estos dispositivos como parte de un trabajo dentro del espacio terapéutico, ¿no? Y creo que poco a poco eso ha ido siendo como una herramienta más de inclusión en el trabajo para entender, como nos estaba diciendo Lucero, qué es lo que se despliega en la escena del juego y qué se despliega también cuando ellos utilizan estos dispositivos y qué tipo de juegos eligen, porque también eso nos puede dar pautas de cómo está esa transición, ¿no? Y hay chicos que están muy atrincherados en juegos más infantiles, ¿no? Y que eso nos puede dar pautas de cómo en su mente se están acomodando, pues también todas estas circunstancias y, pues por llamarlo así, amenazas que a veces ellos sienten, sobre todo en los temas de la sexualidad. Pero bueno, yo es lo que quería decir y ahorita pasamos a otros. Creo que un poco en esto que vas planteando, Betty, me parece que hay como algunas ideas bastante interesantes, particularmente en la propuesta de Virginia Ungar. Además, me parece que también aquí de repente tendríamos que ir pensando un poco en una cuestión de los juegos que van eligiendo, porque sí hay que reconocer que hay juegos, por ejemplo, que cubren justamente las características que Lucero decía, estas características que implican el desarrollo de la creatividad, la solución de conflictos y que pueden llevar justamente a la proyección de ciertas fantasías que el adolescente tiene. Pero también existen otros juegos, por ejemplo, que más que desarrollar habilidades, construir elementos que tienen que ver con un personaje, con una parte de una proyección de su propia identidad o un experimento de identidad, en realidad son juegos que únicamente se vuelven por acciones rutinarias, por ejemplo, de emparejar objetos y hacer que estos desarrollen otro objeto y entonces ir como cerrando por bloques y posteriormente existen publicidades que les invitan a comprar justo mejoras para el juego, en donde el juego no se juega con su habilidad, sino de repente con mejoras que ellos pueden adquirir. Y ahí me parece que el asunto ya comienza a tomar también una perspectiva diferente, porque entonces es un tanto donde el juego los puede encaminar hacia esto que ya podríamos iniciar a pensar como una conducta de dependencia justamente hacia el juego que los lleva no únicamente a desconectarse, sino también a considerar el invertir ciertas cantidades de dinero, eventualmente mayores, para comprar las mejoras del juego. Y que al mismo tiempo se vuelve una exigencia social si los compañeros, si los amigos están comprando las mejoras del juego, porque entonces tienen los productos de temporada. Y justo es lo que los juegos contemporáneos van realizando como temporadas de productos que pueden ir ofertando. Y esto los vuelve de alguna manera como más deseables. Pero el asunto de desarrollar las habilidades queda a veces determinado ya como un segundo plano, en donde se opaca por la noción de adquirir como los nuevos avatares, los nuevos elementos de desarrollo o las nuevas cuestiones de stickers o emojis o skins que pudieran llegar a encontrar. Y al respecto de esto, pues hay una distinción que desde hace algunas décadas, ya por ahí de los 70, se hablaba justamente en una distinción entre gamers y gamblers, en donde los gamers usan justamente el juego como un elemento lúdico para divertirse, para construir, para de alguna manera relajarse o encontrar un espacio creativo. Y los gamblers son aquellos que de alguna manera a través del juego comienzan justamente a incursionar con las inversiones, con las apuestas, y el asunto ya no es lúdico.
Yo creo que a mí me parece que es importante el tema de, cuando hablamos del tema de las redes, me parece que no es algo que compete solo a los adolescentes. El tema de los adolescentes me parece que, es decir, me gustaría que no lo restringamos un poquito a una dificultad de los adolescentes, porque el adolescente se va a poner en riesgo como una característica propia del desarrollo. Y entonces van a ser las redes, los videojuegos, el sexo, la droga, es decir, una serie de posibilidades múltiples en donde se puede colocar. Entonces me parece que tendríamos que cuestionarlos las personas que estamos alrededor de los adolescentes en relación a las redes y al internet en sí. Teníamos que cuestionarlo, ¿para qué usarlas? ¿No? ¿Cuál es la intención de usar una red social? Un Facebook, un Instagram. ¿Cuál es una primera motivación que podría ser una motivación que nos puede ir dirigiendo, nos puede dirigir como a pensarlas como una motivación, no quiero llamarla buena ni mala, porque en estas cosas no hay cosas de buenas y malas, sino una motivación productiva puede ser la necesidad de conectarnos con el otro, ¿no? Dice Bion que el ser humano es un grupo, es un hombre, una persona gregaria, ya vamos a buscar grupos, y bueno, ahora es más facilito agruparnos a través de las redes sociales. Ahorita estamos en grupos, pues, ¿no? Estamos por aquí, por Facebook, y esto nos da una gran posibilidad de conectarnos de una manera tal vez más rápida y más cómoda en muchos momentos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué utilizar las redes? Y la otra pregunta sería, ¿para qué le compran los papás a los niños los teléfonos o los móviles o todos sus aparatos? Y este es una gran pregunta en relación a quién empezó, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces me parece que en la medida en que los papás puedan como responderse esta pregunta de ¿para qué usar las redes sociales? ¿No? ¿Cómo me limito a las redes sociales? Entonces voy a poder manejarlas de una manera muchísimo menos complicada para los adolescentes, que de por sí se van a meter en riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que el uso de las redes o de los libros o de las películas o de algunas otras actividades recreativas están cruzadas por el discurso de los papás, de los adultos, ¿no? Del sistema publicitario, de una demanda de una realidad de lo más rápido y lo más fácil y la prontitud y diría Bion, y una dificultad que tenemos para desarrollar la capacidad negativa, que sería la posibilidad de tolerar la espera. Entonces, me parece, si tenemos unos papás que le otorgan a los niños, a los adolescentes, su tablet o su teléfono para que se la pasen bien, mientras yo también me la paso bien en mi teléfono, estamos de alguna manera cruzando el discurso del uso de la tecnología ¿no? A partir de estos modelos. Entonces, yo sí creo que, por eso yo hacía una diferencia entre los videojuegos y el uso de la tecnología. Perdón por mi policía que pasa aquí cerca, porque se oye. Entonces, me parece que el videojuego es muy propio de los jóvenes, ¿no? Muy propio. Digo, hay muchos jóvenes de 30 y tantos años que se reúnen para jugar esos videojuegos, ¿no? Ya hay redes, ya hay competencias, pero sin embargo no son tan los fans los adultos, ¿no? Los papás, no son tan fans. Mientras que las redes sociales sí, ¿no? Sí, es como una dificultad generacional, no es el niño que está con las redes, sino es la mamá, es el papá, es el primo, el sobrino, es el tío, es el adulto. Entonces, me parece que tendríamos que pensar si esta es una dificultad que tendríamos que abocar solo al adolescente, y me parece que si fuera algo en riesgo del adolescente, tendríamos que pensar qué sería lo riesgoso en el adolescente, si no es el riesgo en el adolescente sería el acceso a páginas en donde ellos puedan acceder a pornografía, que de todas maneras van a acceder, el poder tener caer en sujetos, ¿no? en sujetos perversos, etcétera. Pero me parece que a mí me gustaría hacer una distinción en relación a las redes. No sé qué piensan.
Un poco con esto que vas planteando, Lucero, por ejemplo, me recuerdas lo que de repente dicen desde la filosofía, la medicina, y que el debate clásico que se hacía desde el psicoanálisis y las psicologías respecto a las adicciones, que tendría que ver con esta distinción entre la conducta normal y la conducta anormal. La única diferencia entre la conducta normal y anormal depende de cuál es la ley que nos rige en este momento histórico. Las conductas, por ejemplo, que tienen que ver con adicciones, siempre han existido, son parte de alguna manera de la historia de la humanidad, y lo único que ha cambiado son los reglamentos o las regulaciones que en cada época hemos colocado sobre esas situaciones. Entonces, la noción de lo normativo o lo anormal están justamente colocadas dependiendo de dónde se encuentre la ley. Y un poco en este sentido, lo que planteabas justo con la versión de para qué les compran los dispositivos, para qué se les da este acceso, tiene que ver justo ahí la noción de cómo los padres entienden también el uso de los dispositivos y los elementos de cómo están pensando qué tanto es correcto o qué tanto es adecuado que sus hijos utilicen el dispositivo. Si ellos lo utilizan más del tiempo que ellos piensan que es necesario, entonces la conducta se vuelve anormal. Si ellos lo usan de acuerdo dentro de los límites que los adultos consideran como adecuados, entonces entra dentro de una conducta normal. Y que es una de las preguntas que siempre nos hacen en el consultorio, que es ¿cuánto tiempo tenemos que dejarles jugar? ¿Cuánto tiempo estaría bien que usaran justamente los dispositivos? Y actualmente, por ejemplo, también tendríamos que considerar que castigar a los chicos o castigarnos con el uso del celular o quitarnos los dispositivos, también es alejarnos de varios elementos de actividad profesional, escolar, social, y que de repente muchos padres recurren justo a esta noción de pensar que si se portó mal, hay que privarle del dispositivo, pero al mismo tiempo esa privación puede acarrear otras complicaciones. Entonces, no es tan simple como colocar una línea intermedia entre una situación y otra. Y al respecto de esto, pues justo en adicciones, lo que hablaríamos es de la cuestión de que cada persona de alguna manera decide de qué forma interactúa con el elemento que puede producir la adicción, desde la noción de cómo se va a interactuar con o bien la posibilidad de no hacerlo. Y lo mismo aplicaría hacia las virtualidades. Bueno, se están dando aquí cuestiones muy importantes, justo que tienen que ver, ¿no? Con estos límites, con la ley, con estas formas de comunidades, ¿no? De interacciones. Yo quiero resaltar, ¿no? Que al final de cuentas también dentro de las redes sociales, ¿no? Se da todo este matiz emocional, ¿no? Que el adolescente está ahí, lo está jugando, ¿no? Un poco también me hizo pensar, ¿no? Cómo quitarles el celular, bueno, van y buscan el celular del otro, ¿no? O escríbeme mensajes por esta cuenta o por la otra cuenta, ¿no? Que ya no sabes ni por dónde van a llegar. Entonces, creo que sí hay como muchas implicaciones ahí muy interesantes que podemos pensar y justo me parece que en el chat nos están llegando también mensajes importantes que podemos abordar, a ver qué piensan. Dice, tenemos que tener en cuenta también el bullying en los videojuegos y bueno, también creo que en las redes sociales, ¿no? El bullying dentro de las redes sociales. Y bueno, la otra pregunta que tenía que ver justo con esto que están hablando de cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es sano, correcto el uso de estos dispositivos, ¿no? De las redes sociales, de los videojuegos, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a eso? A mí me hizo pensar algo que siempre surge en relación a qué castigar, cómo limitar. Y pienso que no podemos generalizar, ¿no? Que es caso por caso, historia por historia. Y ahí pienso lo que dice Giovanni, ¿no? Que depende mucho como de cómo está interiorizada la ley en el chico, ¿no? Porque también los chicos, y nosotros hablamos mucho de la importancia de los límites, pero también es como estos límites que no se quedan nada más en un nivel de conducta, sino la tarea que hace el límite es de sostén, de que alguien ahí me cuida, le importo, le intereso, me pone una regla y responde a ello, ¿no?
yo lo que veo en el trabajo clínico es que muchas veces también lo que sucede en este establecimiento de reglas es que toda la familia está hiperconectada. Entonces, eso a veces se vuelve un poco confuso y cuando se establece, como se desdibujan como los límites del adulto y del joven, me parece que esto va más allá de si saber que un tiempo determinado va a ser bien o no, sino más bien cómo se establece la regla en cada casa, ¿no? Y cómo la recibe cada chico. Y eso por eso hablo de que es de cada historia y de cada familia, ¿sí? Desde luego sabemos que los chicos a veces se pueden pasar horas jugando y hace rato yo les hablaba de que la preocupación está en cuestión justo del uso, ¿no? Y entonces creo que cuando los chicos no tienen como otros proyectos, como otras actividades también que complementan su desarrollo en general y se les reducen esas posibilidades, pues ellos van a actuar así porque es el adolescente así, ¿no? Él quiere el placer y quiere satisfacer y le cuesta esperar y tolerar, ¿no? Entonces creo que, como dices, Javier, hay muchas cosas complejas para establecer esto, pero yo apuntaría como justo a qué pasa como en estas dinámicas vinculares y emocionales en la transmisión de la regla, ¿no? Un poco antes de pensar en cómo colocar horarios, cuánto tiempo o estas cuestiones, creo que también es importante que los padres o los adultos, las personas que conviven con los adolescentes o con los niños también, porque también son parte del uso de estas tecnologías, pues se inmiscuyan también en conocer qué es lo que están consumiendo. Es bien importante que tengan conocimiento de cuál es el juego que juegan, cuáles son las redes en las que están justamente navegando y qué contenidos son los que están buscando y viendo. Sí es importante que tengan ese conocimiento porque, por ejemplo, en el caso de los juegos, cada juego tiene una duración de partida diferente, son variables. Entonces, por ejemplo, en algunos juegos la partida mínima dura aproximadamente 40 minutos. Y entonces pensar que si el niño va a tener el dispositivo para jugar menos de 40 minutos, vamos a detenerle a mitad del juego, no va a poder terminar la partida y eso será una situación extremadamente frustrante. Y si está jugando en equipo con amigos, abandonar la partida deja en desventaja al equipo, lo que hace que quede mal con los amigos porque abandonó la partida y seguramente eso provocó que perdieran o que de repente el juego saliera mal. Entonces, sí es importante tener en consideración esta situación. Hay otros juegos cuyas partidas son rápidas y no duran más allá de 3 minutos, entonces el tiempo se puede abreviar a un número menor de partidas por la cuestión de que la duración es menos. Al respecto de esto, también es importante que conozcan, por ejemplo, si sigan algunos influencers, algunos youtubers o algunos personas que hagan contenidos para redes sociales donde hablen de los videojuegos, trucos, recomendaciones, maneras de lograr ciertos puntajes o ciertas maneras de hacer trucos dentro del juego que les den puntos adicionales o desbloqueen algunas ventajas. Importante también conocerlos porque a veces el lenguaje que utilizan suele ser un lenguaje ligeramente diferente al que usamos aquí en México y entonces de repente escuchamos que los que empiezan a jugar toman palabras justamente de otros países que las empiezan a mencionar como parte de su vocabulario regular. A veces no son muy bien recibidas porque pueden ser palabras ofensivas. Claro, sí, muy interesante justo esto que están comentando. La verdad es que me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Con respecto a esto de la regulación, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Un poco me fui a la latencia, ¿no? Y dije, oh, claro, en esos momentos de latencia, ¿no? Que son tan importantes también esa etapa previa, ¿no? A la adolescencia en donde justo se van sentando, fundamentando como estas cuestiones de autorregulación, ¿no? De no desbordarse y todo, que creo
¿no? Si se hace un buen trabajo, si se opera de forma adecuada, creo que en el futuro, ¿no? Para tener una buena adolescencia, pues hay que tener una buena latencia, ¿no? Y me parece que la transmisión de todo esto es, ¿no? Desde ahí, desde antes, ¿no? Pensar en, ahora sí que en todo el proceso de desarrollo de nuestros hijos, ¿no? No solo justo en el momento, ¿no? De la adolescencia, donde ahora ya quieres, ¿no? Apagar al adolescente, apagarle el juego, ¿no? Apagarle las redes sociales. Y con esto justo pienso, ¿no? Claro, y también los adolescentes tienen su propio criterio, ¿no? Y están justo en esa búsqueda, ¿no? Creo que pasan muchas cosas ahí en la adolescencia. Me llamó la atención también un concepto muy importante de Bloss que habla sobre la desimbolización familiar, ¿no? Que creo que también tiene que ver, ¿no? Con cómo poder desimbiotización, perdón, creo que mi lapsus de simbolización, no, de simbiotización, de poderse separar de la familia, ¿no? Y entonces a veces se puede pensar, ¿no? Se puede considerar como a lo mejor los videojuegos, las redes se pueden convertir, ¿no? Como en esos elementos para refugiarse, ¿no? Por eso creo que ahí, como decía Betty, ¿no? Tratar de pensar en otros proyectos, ¿no? No solo el videojuego, ¿no? No solo las redes. Digo, creo que son elementos y cosas importantes, subjetivación, ¿no? Donde surgen todas estas cuestiones emocionales, pero que no lo es todo, ¿no? Y el adolescente justo en ese proceso de vida, en ese momento de vida, justo está explorando, ¿no? Creo que es justo el momento en donde se está buscando. Por eso yo pienso, ¿no? Que sí se puede, ¿no? O sea, que no es como que me quedo en los videojuegos y solo videojuegos y puro videojuego. Me parece que no, me parece que el adolescente sí puede y tiene como toda esta capacidad, ¿no? De poder mirar en otros lados, porque justo en eso está, ¿no? Aquí me parece que habría que tener, ¿no? Como dicen ahí, caso por caso y la sensibilidad, ¿no? De poder ayudar a ofrecer como distintas formas, ¿no? De poder interesarse en otros proyectos, ¿no? Y estar justo como muy pendientes en ese sentido, ¿no? Sin ser intrusivos, pero sí estar pendientes, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Pero bueno, no sé qué más piensen. También veo que han llegado más preguntas. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, mientras leo Yo el... creo que sí, pues, ajá, yo creo que mejor pensamos en la pregunta, ¿no, Ok. Javier? Dice, en esta época, los padres que trabajan se alejan de poder intervenir para el buen uso de las redes, juegos, etcétera. Y si lo pensamos desde la inseguridad que se vive en el país, muchos padres prefieren verlos utilizando este tipo de dispositivos a pensar que les puede ocurrir algo malo al estar fuera de casa. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿qué conlleva para llegar a una adicción? Si las redes ofrecen esa exploración para buscar o encontrar su identidad, ¿no? Y bueno, finalmente dice, ¿qué consejos le darían a un adolescente para que sea parte de esta virtualidad sin ponerse en riesgo físico? Preguntas que van, me parece, entrelazadas. El problema era la televisión y el tiempo que pasaban. Apenas empezaban mis trabajos de psicólogo y no una conferencista, sus propios criterios, o sea, ayudarlos a caricatura, o sea, como decía, ¿no? Como que esta parte que pensar, ¿no?
equivocan y están aprendiendo. Pero creo que abrir esos canales, ellos en un espacio en donde hablen y no se sientan como muy atrincherados. Es cierto que a ese ya no sé si estoy o no estoy. No estoy. Sí, 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 sí está ¿Estás, así. Betty? Ah, es que creo que no me veo, ¿no? Bueno, ya me desconcentré un poco, pero creo yo que abrir los espacios de interacción y de comunicación también puede ser como una oportunidad para los chicos, ¿no? Que puedan tener sus juicios y sus criterios, ¿no? No sé qué piensen. Un poco en estas cuestiones, respondiendo a la pregunta que hacía Moraima, en donde, ¿cuál sería el elemento de equilibrio entre pensar que pueden intervenir, no pueden intervenir, es una adicción o no es una adicción? Pues de alguna manera hay que considerar que el uso de los dispositivos y de estas cuestiones, por ejemplo, de los elementos digitales, el Internet y todo lo que está asociado con ello, pues para todos, independientemente de nuestra edad, técnicamente se ha vuelto ya una adicción, en el sentido de que no podemos estar desconectados. ¿Han tenido ustedes por ahí la experiencia de esta vibración fantasma? Un pequeño fenómeno que de repente ya experimentamos, que en alguna parte de nuestro cuerpo sentimos una vibración que asociamos con que nos ha llegado un mensaje, una notificación, aunque no tengamos el teléfono en ese lugar. Bueno, un poco esto tiene que ver ya con un reflejo de un fenómeno donde nosotros tenemos que estar constantemente al pendiente de lo que estamos recibiendo justamente en nuestras notificaciones, y que en ocasiones nuestro cerebro ha configurado ya también una sensación fantasma que tiene que ver con esa vibración que de repente nos hace revisar nuestros dispositivos porque asume que hemos recibido un mensaje aunque el teléfono no se encuentre en ese lugar. Y eso ya nos empieza a hablar de una respuesta frente a una cuestión que neurológicamente podríamos asociar como una respuesta en la búsqueda de cierta sustancia que nos hace bien. Es como este llamado de necesito mi celular. Igual que la persona que fuma piensa que necesita un cigarro, igual que la persona que consume marihuana piensa que necesita la marihuana, igual que la persona que le gusta mucho el chocolate piensa que ya es tiempo de su chocolate, igual que la persona que consume cualquier otra droga piensa que ya es tiempo de consumir un poco porque ya le hace falta. Y entonces hay que pensar que en esta cuestión estas experiencias de alguna manera llevaron justamente al terreno de las neurociencias y al terreno de la psicología en general a tratar de plantear justo esta noción de dependencia o adicción a los dispositivos y a la virtualidad. Pero también tenemos una cuestión de que psicológicamente de repente estamos desarrollando una aprensión a estar comunicados, a estar de alguna manera al tanto de lo que está pasando, como si de repente desarrolláramos un miedo a perdernos de algo, a quedar fuera de la información. Y estas son secuelas que justamente tendremos que ir cuidando. Yo quería como comentar, a mí me parece, no sé si estaría tan de acuerdo contigo, Giovanni, en que si fuera una adicción. Me parece que tendríamos que ver las motivaciones de cada quien de una manera individualizada, ¿no? Para saber por qué responde o no al celular, por un lado. Y por el otro lado, me parece que en el caso de los adolescentes tenemos una dificultad porque alternadamente los chicos están en búsqueda de aventuras y de explosiones en cualquier área. Entonces, el celular, los videojuegos se convierten en un agente potencialmente peligroso, ¿no? De riesgo, y se jugará con eso. Es decir, podrá jugarse con
con el celular, se podrá jugarse con el exceso de comer, se podrá jugarse con el estar como metidos a la pornografía. Es decir, alguien por ahí preguntaba cómo hablarle a un adolescente para que no se meta en riesgo. Híjola, pues es hablarle todo el tiempo para que no se meta en riesgo hasta que le caiga el 20 y se le va a caer hasta que él quiera, y eso no va a hacer que se quite del riesgo, porque es algo como parte de la adolescencia, que los chicos se metan en riesgo. Me parece que tenemos que tener alguien de ustedes dijo el tema de la autorregulación, y me parece que es importante pensar que esto se va construyendo poco a poco, que los papás tengan como clara conciencia de que los chicos no se autorregulan. Por lo tanto, hay que ayudarlos a autorregularse, hay que enseñarles a autorregularse, sobre todo a los chiquitos, pero a los adolescentes esta autorregulación a su vez estará como en contra de que los padres se conviertan en esos autorreguladores. Entonces me parece que la adolescencia, que es un proceso que está muy largo, que es un proceso ya cada vez se está alargando más, y los estudiosos han determinado que es un proceso que se va teniendo cada vez mayor complejidad en este logro de la búsqueda de identidad. Me parece que tener claro que es un proceso largo, me parece que es un proceso en donde la presencia de los padres de entrada y salida, porque hay que estar observando y cuidando sin estar atosigando y sin estar siendo intrusivos a la intimidad de los jóvenes, ¿no? Hay que pensar que hay como ciertos deseos propios del adolescente de entrar a cosas desconocidas, y que los papás tenemos que saber esperar, ¿no? Esperar, ¿no? Porque me parece, si nosotros hablamos de cuánto tiempo esto es bueno, esto es malo, híjola, de repente nos vemos como papás intrusivos tratando de que el joven no pueda mirarse libremente. Digo, libremente me refiero al espacio de la búsqueda de identidad y al espacio de jugarse en la relación con los demás y desde su propia guía. Me parece algo importante, algo que creo que a todos nos tendría que quedar como claro, es que si mi adolescente tiene grupo social, tranquilicémonos, ¿no? Si a mi adolescente va con Juanito y ahora voy con Pedrito y conocemos ese grupo social, tranquilicémonos, ¿no? Porque eso nos permite saber que el chico está por ahí socializando, ¿no? Y hay que tener como esta confianza sin soltarlos, pues sin estarlos aventando, y con cierta prudencia estarlos monitoreando. A mí me parece. El tema de si el teléfono es una adicción o no, no sé si las redes o no, no sé, porque me parece que yo era adicta al teléfono, a nuestro teléfono de aquellas épocas. Mi mamá me decía, me ponía el apodo de que era yo la telefonista, ¿no? Porque todo el tiempo estaba yo hablando por teléfono con mis amigas y dejaba todo el tiempo ocupado el teléfono y nadie podía llamar. Entonces, como también por épocas hay estos periodos en donde el adolescente está metido en lo que hay en el momento, ¿no? Entonces, afortunadamente no me volví adicta al teléfono inalámbrico, porque además no había, ¿no? No podía estar jalándome el cable del teléfono, afortunadamente. Entonces, no sé, Giovanni, me parece que es como arriesgado, porque entonces empezamos a asustarnos sobre la tecnología. Me parece que en general hay que ser responsables sobre el uso de los dispositivos cuando estamos frente a los chicos y a las chicas y a los niños. No sé. Claro, en esta cuestión concuerdo en esto que dices, Lucero. Sin embargo, el comentario venía desde justo lo que están trabajando desde las neurociencias y lo que está trabajando también la OMS y las psiquiatrías al respecto de los dispositivos, donde sí lo comienzan a manejar tal cual como una clasificación de una adicción. Y entonces, creo que aquí es justo donde el psicoanálisis, bien como lo puntúas, tiene que hacer el trabajo justo desde las individualidades y la historia de cada quien. Entonces, al respecto de esto, por ejemplo, Laura Herzberg plantea que una adicción, por ejemplo, al final es el punto de llegada de una historia que tiene una falla en la cual el proceso identitario ha fallado.
Entonces, creo que cuando nosotros estamos frente a esta situación, entonces tenemos que entender que si se tratara de una adicción, fuera una toxicomanía, fuera una adicción a redes sociales o videojuegos, fuera una adicción a alguna cuestión tecnológica, tendríamos que pensar justamente que ese es un síntoma de llegada de toda una historia que tiene fallas. Escuchamos cuando recibimos justamente personas en consulta. Esos pequeños huecos que fueron dejando esas historias y que al final Hay otra producen otros síntomas. pregunta que dice, mencionaron hace unos momentos que los videojuegos ayudan en ciertas cuestiones. ¿Cómo se sabe cuando el videojuego está haciendo bien al niño o al adolescente? Es que son, es lo que tú decías, Lucero, ¿no? Que a través del uso de videojuegos se pueden desarrollar otras habilidades, ¿no? De pensamiento, cognitivas, todo eso, ¿no? Sé que por los que veo las preguntas, lo que una constante es la preocupación porque ahora los papás ahora tienen como muchos retos de saber, de entender, y lo que queremos transmitirle con estos conversatorios, y yo quisiera como apuntar esto que decía Lucero y lo que yo decía al principio, que mientras no sea un chico que se aísle y que solamente esté metido en el cuarto, que a pesar de que se esté comunicando o que nosotros pensamos que lo está haciendo, se atrinchera de una manera más constante, habrá que preguntarse cosas, ¿no? Porque los chicos necesitan esta movilidad, también por todo este cambio hormonal, biológico, que también es un elemento importante, ¿no? Pero los chicos van a la escuela, ahora que regresaron del confinamiento, o sea, los chicos estaban felices de ver a sus amigos, de estrecharse, y aunque no les dejaban tanto, pues ellos veían la manera de acercarse, y creo que eso también ha ayudado también a que ellos este uso que se hizo muy intenso, porque además era la escuela y como dice una autora, son multitask, hacen tareas, investigan, juegan, se comunican y todo a través de esto, pero que la pauta sería, como dice Lucero, que tienen un grupo ahí también afuera, donde hacen otras actividades. Y eso es como hablamos de la subjetividad, no es algo que podemos así tocar, pero podemos ver en ese desempeño que van y salen y se mueven. Y creo que esta movilidad de los chicos puede tranquilizar también a los papás. Uh-huh. Pues muchas gracias, Betty. Creo que resumes bastante bien, ¿no? Como ¿no? Con todas estas dudas y dificultades que surgen, ¿no? Poder pensarlo desde ahí, de esta movilización, ¿no? De todo este mundo emocional que se encuentra ahí en el adolescente y que hay que irlo, ¿no? Acomodando, y que justo ese es el proceso, ¿no? Entonces, pues no hay que asustarse, sino más bien estar pendientes. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que se va muy rápido, y sobre todo con todas estas preguntas y cuestiones que son muy importantes y que también pues nos llevamos nosotros para seguir reflexionando y trabajándolas. Les agradezco mucho, la verdad, a todas las personas que nos están viendo y que han participado y que están aquí con nosotros. Vamos a terminar el día de hoy con esto. Entonces no sé si... Oye, hubo preguntas y comentarios en Facebook. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Pero bueno. Bueno, en el Facebook dice Laura Sánchez, ¿podríamos pensar que es una adicción cuando el chico deja otras actividades importantes para su desarrollo? No, bueno, creo que es una pregunta bastante interesante, pero insisto, ¿no? Creo que en esta parte hay muchas cosas, ¿no? Por eso yo creo que estoy de acuerdo en que sería como muy difícil poder indicar una adicción, ¿no? Entonces tendríamos ahí que alejarnos, y yo creo, Giovanni, de la psiquiatría y todo eso,
¿no? A menos que ya fuera algo que, pues sí, de plano, ¿no? Impida la vida cotidiana. Pero bueno, pues queda justo a pensar y pues insistir, ¿no? En seguir trabajando estos temas. No es solo una sesión y ya, sino que estamos trabajando constantemente. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer la invitación, Giovanni, y que a las Ok, en jornadas. este caso serían dos invitaciones. La primera invitación pues es a nuestro próximo evento, que es la 9ª jornada de la infancia y la adolescencia, este año sobre las encrucijadas de la sexualidad adolescente y la identidad. A desarrollarse para el día 25 de noviembre. Los informes y el programa para esta jornada ya están colocados en nuestras redes sociales, gruposhaike.com.mx, nuestro Facebook, Grupo Shaike, y en el Instagram, Grupo Shaike-1. Pueden buscarnos, les invitamos a que nos sigan, y ahí está ya toda la información para la inscripción a la jornada. Tendremos ponentes muy interesantes, de excelente nivel. Entre ellos puedo mencionar a el padre Juan Molina, que es fantástico trabajando con adolescentes. Él nos acompañará. Tendremos lo que son 3 mesas de discusión y la supervisión de un caso clínico. Después de esto, ya les compartiremos también la fecha para lo que sería nuestro último taller del año, al respecto justamente de adolescentes, psicoanálisis y tratamiento de las adicciones. Muy bien, pues muchas gracias. Qué bueno que nos están escuchando hasta preadolescentes. Qué bueno. Creo